Hola amigos y amigas del museo, mi nombre es Jimena Arriagada, soy administradora de colecciones del área botánica y hoy quiero compartir con ustedes la historia de las colecciones del herbario. Para comenzar, vamos a responder estas preguntas que nos permitirán comprender mejor el contenido de esta charla. ¿Qué es un herbario? Un herbario es una colección científica ordenada de plantas, principalmente herborizadas. Esto quiere decir deshidratadas o secas, correspondientes a una localidad, región o país. También se conoce como herbario el espacio donde se encuentran estas colecciones. ¿Qué es un montaje de plantas? Consiste en fijar la planta seca a un soporte de tal forma que se observen sus características principales y facilite su preservación y organización dentro del herbario. ¿Qué es una colección? En esta oportunidad definiremos las colecciones biológicas. Son repositorios importantes de información en biodiversidad. Estas guardan los secretos del mundo natural y la memoria de los ecosistemas. ¿Qué es un ejemplar tipo? Un ejemplar tipo es un ejemplar único, utilizado para la descripción y designación de una nueva especie, elegido por el autor de la especie. Esto lo explicó muy bien Jasna en su charla de las colecciones de tipos de entomología. Si no la vieron, los invito a verla en nuestro canal de YouTube. Toda historia tiene un comienzo y esta inicia con el descubrimiento del Estrecho de Magallanes en el año 1520, cuando se inician los viajes de exploración en el extremo sur de América. Los primeros exploradores fueron los españoles. Posteriormente, surgen expediciones inglesas, holandesas y francesas, con diversos fines y también fines científicos. Las primeras plantas mencionadas se encontraron en los sitios de desembarco y se refieren a plantas medicinales, alimenticias y maderas útiles. Entre 1709 y 1711, este señor, el francés, viajó por América Meridional, Perú y Chile. Escribió una de las primeras obras donde aparecen algunas plantas útiles. Desde 1753, con la publicación de Linneo, Species Plantarum, se estableció la nomenclatura binomial, es decir, cada especie animal o vegetal se designa con dos nombres. El primero indica el género y el segundo la especie. Esto permitió uniformar la forma en que los botánicos se refieren a una misma planta, evitando las ambigüedades que producían los nombres comunes. Con el fin de ampliar las colecciones del Jardín Botánico de Madrid, el rey Carlos III de España envía varias expediciones de naturalistas a diversos países. A Perú y Chile designó a Hipólito Ruiz, acá lo tenemos, quienes en 1782 y 1783 recorrieron algunas zonas entre Talcahuano y Santiago para formar sus colecciones. Las obras que ellos publicaron constan de 3 tomos y posee más de 300 láminas. Como comentario me gustaría decirles que estos señores, Ruiz y Pavón, describieron el copihue, nuestra flor nacional, y el nombre del género fue en homenaje a la primera esposa de Napoleón Bonaparte. Nuevamente, el rey Carlos III envía a otro explorador, don Luis Nee. Él recorre algunas regiones de la zona central y austral de Chile. Las colecciones que formó fueron estudiadas por este señor, que es don Antonio José Cabanilles, cuya obra fue publicada en 6 tomos y 600 láminas, representando el apogeo del arte de la ilustración botánica que se alcanzó en el siglo XVIII.
En 1825 a 1828 viajó el científico inglés en un viaje dirigido por el capitán Vichy. Llegó a algunos puntos de Concepción, Valparaíso y Coquimbo. Las colecciones que recolectaron fueron estudiadas por Hooker y Arnott en 1841. En dicha obra se ilustran varias muestras de nuestro país. En 1828 llega este señor a Chile, que es don Edward Pepi, médico naturalista que exploró nuestro territorio durante 2 años. También visitó otros países de Sudamérica. La obra que él publicó se compone de 3 tomos y 300 láminas que por primera vez fueron ilustradas a color. En 1838 a 1843, John Clark Ross realiza una expedición al Polo Sur junto al famoso naturalista Joseph Dalton Hooker, que lo tenemos acá en esta imagen. La parte que incluye a Chile es conocida como la Flora Antártica y fue publicada en 1847. Hasta ese momento, en Chile estaba relativamente explorada las regiones más australes y aquellas cercanas a las ciudades importantes, pero aún faltaba mucho por descubrir. No podemos dejar de mencionar a nuestro primer naturalista, el abate Juan Ignacio Molina, nacido en la hacienda de Guaraculén, comuna de Villalegre, séptima región. Lo digo con mucho orgullo porque yo también nací en Villalegre. Fue el precursor de la botánica de nuestro país. Sus investigaciones las realizó en una época en que el cultivo de la ciencia era casi nulo y los pocos estudios que existían eran incipientes. Lo único que tenía a favor para saciar sus ansias de investigación era la riqueza natural de Chile. Fue un intelectual que vivió el exilio jesuita del siglo XVIII. Después de su expulsión de nuestro país, continuó sus estudios en Europa, sin sus plantas a la vista y con datos inconfrontables. En 1776 publica en Bolonia, Italia, su primera obra, Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de Chile. La escribió prácticamente de memoria, ya que el manuscrito le fue requisado en el embarque en el Callao. Esta obra anónima reúne sus primeras plantas mencionadas por sus nombres vernaculares. ¿Qué quiere decir esto? Por sus nombres común o vulgar. Posteriormente, logró recuperar su manuscrito, lo que le permitió publicar en 1782 su obra Ensayo sobre la Historia Natural de Chile. Esta obra agrega otras plantas y la nomenclatura científica binaria de acuerdo al sistema y principios de Linneo. En 1810 aparece la segunda edición, en esta oportunidad con la influencia de los naturalistas Ruiz y Pavón y de Cabanilles. Sus obras hacen célebre a su autor en el mundo científico y dan a conocer en Europa nuestra riqueza natural durante mucho tiempo. Acá podemos ver una puya, la Puya chilensis, que fue descrita por Molina. Tenemos una pregunta de nuestros amigos. ¿Cuál es la conservación más antigua del herbario? Yo creo que en esta lámina va a quedar muy claro cuál es. Al hablar de vertero, estaremos dando respuesta a una de las preguntas que hicieron nuestros amigos. El médico naturalista italiano Jorge Vertero llegó a Valparaíso en 1827. Se dedicó a recolectar en la zona central de nuestro país. En 1830 visitó la isla Robinson Crusoe, siendo esta la más grande del archipiélago de Juan Fernández, que tiene un total de 3 islas. Relató sus observaciones en una carta que fue publicada en los Anales de Ciencias Naturales en París. Gran parte de sus ejemplares fueron periódicamente enviados a Turín, sirviendo de base al botánico Coya para dar a conocer especies de Chile. La mayoría de sus colecciones
reunidas durante sus viajes, entre ellos Chile continental y Juan Fernández, fueron vendidas en remate público el año 1834 en París. En Chile quedó solo un paquete, que al parecer fue entregado al fundador del museo, don Claudio Gay. Estas plantas fueron recolectadas entre 1828 y 1829. Se mantuvieron sin un montaje apropiado hasta 1942. Acá podemos ver un ejemplar de calceolaria que fue recolectado en Rancagua en 1828, y al igual que todas las colecciones de Bertero, están próximas a cumplir 200 años desde la fecha que fue recolectado. Aquí respondemos la pregunta de nuestra amiga o amigo, donde podemos decirles que esta colección es la más antigua que conserva el museo. Luego de la independencia de la República de Chile, surgió la inquietud de conocer sus riquezas naturales. El estudio sistemático y organizado se inicia con la llegada del naturalista francés Claudio Gay. El 14 de septiembre de 1830 se celebra un contrato entre Gay y el Supremo Gobierno de Chile, donde se compromete a formar un gabinete de historia natural. Recorrió nuestro país entre Copiapó, que era el límite norte de Chile en ese entonces, hasta Chiloé, reuniendo plantas, animales, minerales, fósiles y también objetos indígenas. En 1838 tenía formado e instalado un museo en la sala de un edificio en la calle Catedral entre Morandé y Bandera, actualmente inexistente. Gay llevó sus colecciones a Francia para ser estudiadas por él y sus colaboradores. Entre los años 1845 y 1865 publicaron en París su valiosa y monumental obra Historia Física y Política de Chile en 28 volúmenes y 2 atlas. Los duplicados de estas colecciones, alrededor de 1.500 ejemplares, con sus etiquetas manuscritas, se encuentran en el herbario y se componen de especies nuevas para la ciencia que ellos descubrieron. La flora de Chile hasta ese momento tenía descrita 300 especies vegetales. Con la obra botánica de Gay aumentó a 3.767 especies. Acá podemos ver un ejemplar de Maleservia que fue descrito y recolectado por Gay. El naturalista alemán don Rodolfo Filippi fue nombrado director del museo en el año 1853. En 1876 traslada las colecciones a la Quinta Normal, al palacio construido un año antes para la Exposición Internacional de Agricultura y la Industria. Filippi le dio gran auge al museo con el apoyo del gobierno, y junto a su hijo Federico iniciaron viajes de exploración a la zona norte grande para estudiar los territorios recién anexados a Chile. Según los relatos, comenta que su expedición demandó grandes sacrificios, ya que debían alimentarse de mazamorra de harina tostada, grasa y sal. Además, realizar todo el trayecto a lomo de mula. Por el sur llegan hasta Chiloé. Desde las regiones extremas de Aysén y Magallanes recibían material a través de personas que le enviaban donaciones y a personas que él enviaba a recolectar. Realizó canjes con numerosas instituciones, aumentando considerablemente el herbario de plantas extranjeras iniciado por Gay. La colección formada por los Filippi se conserva actualmente en el museo y algunos de sus duplicados se encuentran en museos de Europa. Podemos ver su etiqueta manuscrita. En 1889 se nombra a don Federico Filippi como el primer jefe de sección botánica. Estaba encargado de clasificar, describir y publicar todos los objetos nuevos para la ciencia que ingresaban al museo, y publicar esta descripción en el periódico que llevaba en esos tiempos el nombre de Anales del Museo Nacional
de Chile y actualmente se llama Boletín del Museo Nacional de Chile. Filippi y su hijo realizaron un prolijo trabajo de recolección y descripción de 3.730 especies, considerando que actualmente la flora chilena está compuesta por 5.471 especies, según el catálogo de plantas vasculares que fue publicado en el año 2018. Previo a los Filippi, las colecciones botánicas consistían en aquellos ejemplares de Vertero alrededor de 500 y los duplicados de Gay alrededor de 1.500 ejemplares. Filippi y su hijo Federico le dieron gran impulso a la exploración botánica, aumentando la colección del herbario a la cantidad de 8.094 ejemplares, principalmente de plantas vasculares. Esto lo podemos ver en este gráfico en el periodo de 1863 y 1898. El que está en verde se ve que hubo un mayor esfuerzo de colecta. En el herbario actualmente se conserva el 90% de los ejemplares tipo de Filippi. En 1902 se nombra como jefe de la sección botánica al profesor alemán de Ciencias Naturales, don Carlos Reiche, quien dispuso de los herbarios y empezó a publicar diversos artículos sobre plantas chilenas. En estos años se planteó la necesidad de una revisión crítica de la flora de nuestro país y preparó su valiosa obra Estudio Crítico sobre la Flora de Chile, en 5 tomos, publicado entre 1894 y 1909, en los Anales de la Universidad de Chile. Esta obra reúne los conocimientos taxonómicos de nuestra flora. También se incluye por primera vez claves para llegar a la identificación de género y especies. Reiche recorrió por el norte el desierto de Atacama, diversas localidades entre Calama y Vallenar, algo de la zona central, y por el sur la Patagonia austral y occidental. De Reiche se conserva en el herbario el 80% de sus ejemplares tipo y todo el resto de su colección. Acá podemos ver una muticia, que es una planta que fue descrita por él, y acá en este mapa los lugares que él recorrió en Chile. En 1911, el profesor de Ciencias Físicas y Naturales, don Francisco Fuentes, fue nombrado jefe de la sección botánica, realiza el primer estudio sobre plantas de la isla de Pascua y especies de monocotiledóneas que no habían sido tratadas por Reiche. Él, en un viaje a Europa, Fuentes visitó importantes herbarios, lo que le permitió dar ideas y supervisar los trabajos para la nueva sala y mobiliario de la sección botánica. Recolectó en la isla de Pascua, en Juan Fernández y en diversas localidades de la zona norte, principalmente en Calama. En la zona central lo hizo especialmente en la provincia de Colchagua y por el sur hasta Tierra del Fuego. En el herbario se conserva toda su colección. Este lecho fue recolectado por el profesor Fuentes en la isla de Pascua. El mismo año, la sección botánica se separa en plantas fanerógamas compuestas por plantas con flores a la vista, desde hierba hasta árboles, y plantas cristógamas que incluían hongos, algas, líquenes, hepáticas y musgos. En 1991 se nombra al profesor Marcial Espinosa, jefe de la sección de criptogamia. Recorre nuestro país desde Atacama y Aysén. Sus trabajos abarcan los diversos grupos de plantas. En varios de ellos describió nuevas especies para la ciencia. Sus trabajos fueron publicados en el Boletín del Museo y en la Revista Chilena de Historia Natural. El profesor Espinosa inicia la colección de algas que hoy tiene el museo. Toda su colección se conserva en el herbario. En 1924 se designa a Rebeca Acevedo profesora de Ciencias Biológicas y de Química de la Universidad de Chile como ayudante del profesor Fuentes. En 1934 regresa nuevamente al museo, ahora como asistente del profesor Marcial Espinosa. En 1947
es nombrada jefa de la sección botánica, se preocupó de continuar el montaje, ordenación y numeración del herbario realizado ahora en cartulina de acuerdo al sistema internacional introducido al museo en 1942 por el profesor Carlos Muñoz. Su labor botánica más notable es la relacionada con la familia Gramíneas. Colectó en varias localidades del norte, centro y sur de nuestro país y dejó todas sus colecciones en el herbario. En 1937 en Holanda se designa una sigla con reconocimiento internacional a cada herbario, tomada principalmente de las letras de la ubicación geográfica de ellos. A nuestro herbario le correspondió la sigla SGO por Santiago, con la cual se cita internacionalmente hasta el día de hoy. En 1942 es nombrado jefe de la sección Fanerógamas el ingeniero agrónomo Carlos Muñoz Pizarro. Luego de una beca en Estados Unidos y con nuevos conocimientos sobre taxonomía y conservación de herbarios, da inicio al montaje de los ejemplares en cartulina según los estándares aplicados en los principales herbarios norteamericanos. Con el propósito de conocer el número exacto de ejemplares, estableció una numeración correlativa con un timbre especial. El profesor Muñoz recorre casi todo el país y reúne alrededor de 8.000 ejemplares. También organizó expediciones de ingenieros agrónomos, quienes incrementaron en gran medida la colección del herbario con 16.000 ejemplares de plantas nativas. Con el conocimiento que adquiere de la flora vascular de nuestro país, publica el libro Sinopsis de la flora chilena, que acá lo tenemos. En él aparecen claves de familias y géneros, ilustraciones de la especie y una vasta bibliografía. En 1973, y como un llamado de alerta a la urgente protección de nuestros recursos naturales, publica el libro Chile, Plantas en Extinción, donde indica diversas especies con problemas de conservación y una de ellas ya extinta, como es el caso del sándalo de Juan Fernández. El trabajo desarrollado entre 1942 y 1946 permitió al profesor Muñoz la revisión de 30.701 ejemplares de herbario de plantas nativas, identificando el 90% de tipos e isotipos de Filippi. Adquirió estantes metálicos para esta colección tan valiosa, que vemos acá una fotografía de estos estantes. Además, recorrió los herbarios europeos efectuando el registro fotográfico de los ejemplares tipo de plantas chilenas allí depositados. Esto facilitó el estudio taxonómico de nuestra flora. Aquí vemos la colección de los herbarios tipo, las fotos de herbarios tipo. Entre 1959 y 1972, la química farmacéutica Eugenia Navas trabajó en el laboratorio de criptogamia, a cargo de la ordenación de las colecciones, lo que da origen a varios artículos científicos. Ya alejada del museo, publica su obra Flora de la Cuenca de Santiago de Chile en 3 tomos. Gracias a las gestiones del profesor Muñoz, a través de un convenio con la Universidad de Chile, en 1967 llega a trabajar por un año al museo el doctor Rolf Singer, micólogo de prestigio internacional. Sus colectas de hongos las realizó en Fray Jorge, Coquimbo y desde Santiago a Chiloé. De las colecciones realizadas, dejó aproximadamente 600 ejemplares en nuestro país, de los cuales en ese momento 103 de ellos se constituían nuevas especies para la ciencia. La colección de hongos se valorizó con el aporte del material base de los estudios del doctor Singer. En 1966 ingresó como jefa de la sección botánica la ingeniera agrónomo Mélica Muñoz. Su labor consistió en la revisión de géneros, por ejemplo, el género Mélica, Nacella y Cristalia. Y además publicó
numerosos artículos y también libros, como la Flora del Parque Nacional de Puyehue, Flora del Norte Chico y Altremerias de Chile, entre otros. Dentro de las investigaciones realizadas podemos mencionar algunas: el uso de las plantas, catálogo de las colecciones, como el catálogo de Raige y el catálogo de Bertero, nuevos registros de plantas para Chile, historia y nomenclatura de las plantas y género endémico de Monocotyledóneas. También estuvo muy comprometida con la conservación de biodiversidad, participando en 3 libros rojos sobre flora y sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Continuó su labor de montaje y ordenación del herbario, que inició su padre, el profesor Carlos Muñoz, en 1992 con el aporte del Missouri Botanical Garden. Fue posible un gran incremento en el montaje de colecciones. Además, realizó la actualización y ordenación del herbario de plantas chilenas. Luego de que se jubilara, la señora Mélica Muñoz es nombrada curadora emérito, colaborando con la curación del herbario de fanerógamas. Asimismo, ha realizado la revisión de diversos géneros como Calceolaria, Chrysanthus, Altroemeria y la familia Asterácea, aportando también con publicaciones de estos géneros. Aquí tenemos algunas de sus publicaciones y estos son algunos de sus libros. Estas imágenes de Altroemeria es de su última publicación. En 1868 ingresa como ayudante Inés Mesa. Colaboró en las investigaciones de la sección botánica, además participó en diversas excursiones de la sección y con otras instituciones. Mantuvo al día la ordenación de la biblioteca botánica, que es de gran valor, ya que contiene gran parte del material bibliográfico original para las plantas chilenas descritas en el siglo pasado. Además, estaba a cargo del herbario exótico, iniciado por Gay, el cual se fue enriqueciendo por donaciones y canjes, existiendo en él plantas terrestres y acuáticas de casi todo el mundo occidental. A partir del 2008 fue nombrada jefa de área cuando se acogió a retiro la botánica Mélica Muñoz. En el año 1972 ingresa la profesora Elizabeth Barrera como investigadora de la sección botánica y a cargo del laboratorio de criptogamia. Desarrolló principalmente taxonomía de lechos, realizó estudios de arquitectura foliar de plantas vasculares y sobre morfología de la epidermis foliar con colaboración de Inés Mesa. Ordenó la colección de helechos existente, representativa de todo el país, donde se destacan las colecciones de Juan Fernández e Isla de Pascua, realizados por una expedición sueca en los años 1916-1917, y colecciones más recientes realizadas por expediciones japonesas en compañía de la profesora Barrera, quien además hizo su propio aporte a esta colección. En 1980 ingresa la profesora María Eliana Ramírez como investigadora del laboratorio de criptogamia. Desarrolló estudios taxonómicos y biogeográficos sobre algas marinas chilenas. La colección de algas del litoral, iniciada por el profesor Marcial Espinosa, fue incrementada en gran medida por la profesora Ramírez. También ha publicado diversos artículos sobre el tema. Ella fue directora del museo desde 1999 al año 2007. En 1985 ingresa Gloria Rojas en el cargo de técnico museólogo, quien colaboró en la colecta e investigación de algas marinas. Posteriormente ocupó el cargo de investigadora y a mediados de la década del 2000 forma parte de diversas comisiones pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente, relacionados con la catalogación y conservación de la biodiversidad de especies chilenas.
También llevó a cabo estudios sobre los efectos del polen en las ciudades y la salud humana y estudios sobre el arbolado urbano. En el año 2010 asume como jefa de área, luego de haberse acogido a retiro, la botánica Inés Mesa. El proyecto de digitalización del herbario tipo es un proyecto muy importante porque se puede digitalizar las imágenes de los ejemplares tipo que están en nuestro país. Ya no es tan necesario que los especialistas extranjeros vengan a Chile a revisar los ejemplares. Ellos pueden pedir un close-up de una parte del ejemplar en estudio. Esto acelera el trabajo científico y gracias a eso han podido salir muchas publicaciones. El proyecto fue liderado por Mélica Muñoz, curadora emérita del área, colaborando en el escaneo de los ejemplares, don Sergio Moreira, y quien les habla en la creación de la base de datos, posteriormente regeoferenciada por Vanessa Morales. El resultado de estos proyectos se publicaron en la Guyana Botánica de la Universidad de Concepción. Acá tenemos el trabajo. Y actualmente las imágenes se encuentran disponibles en la página web de JSTOR, que también la tenemos acá en estas imágenes. Y este es un ejemplar tipo, y aquí podemos ver cómo fue digitalizado, en la forma en que fue digitalizado. En el año 1991 ingresa quien les habla como ayudante de la botánica Mélica Muñoz. La tarea principal era el montaje de plantas para incrementar las colecciones. Según la publicación de Mélica Muñoz, Los 100 años de la sección botánica, señala que a fines de 1989 habían aproximadamente 38.000 ejemplares de plantas chilenas en el herbario, aumentando a 89.000 ejemplares en el año 2010. Ese mismo año llegó el primer computador de la sección, comenzando el ingreso de las colecciones a base de datos y la elaboración de etiquetas, dejando de lado la máquina de escribir que habíamos usado hasta esa fecha. Junto a la señora Mélica hicimos la ordenación del herbario de plantas chilenas, organizándolo por familia, género y especie alfabéticamente. Finalizó mi trabajo como ayudante en el herbario, colaborando en el proyecto de digitalización del herbario tipo. En el año 2011 fui contratada como administradora de colecciones del área botánica, cuyas labores son la conservación de los ejemplares en el herbario, realizando montaje de plantas que son donados o recolectados en terreno, ingreso y actualización de información en la base de datos de plantas vasculares, colaborar en la recolecta de ejemplares en terreno y realizar supervisión permanente de temperatura y humedad relativa del herbario. Además, se atiende consultas de usuarios, se han supervisado voluntarios y tesistas. Estas labores se realizan hasta el día de hoy. En el año 2007 ingresa Víctor Ardiles como voluntario. Posteriormente fue contratado como curador. Él se ha hecho cargo de las colecciones de musgos, hepáticas, líquenes y entocerotes, desarrollando los procesos de conservación, documentación, estudio e incremento de dichas colecciones a través de recolectas en terreno y proyectos de investigación liderados por él. El área botánica cuenta con una voluntaria y 2 investigadores asociados. Vanessa Morales comenzó su trabajo en el herbario en el año 2008, cuando realizó su práctica profesional, y desde entonces realiza labores como voluntaria. Entre sus actividades se encuentra la identificación taxonómica de las muestras del herbario y su organización de acuerdo con el conocimiento actual. Entre los grupos trabajados se encuentran la familia de Asteráceas, la más diversa de Chile, solanáceas y árboles chilenos. Además, colabora con la mantención de la base de datos, completando datos y coordenadas geográficas. Ha realizado varias publicaciones, entre ellas podemos mencionar la actualización sistemática
y distribución geográfica del grupo de las muticias y complemento y correcciones al catálogo de plantas vasculares del Cono Sur para la flora de Chile. También el catálogo de asteráceas de la región de Arica y Parinacota, y el trabajo más reciente es la sinopsis del género Schizanthus, que lo tenemos acá. Un interesante trabajo. Don Kester Bull es investigador asociado y desde el año 2015 lideró un proyecto Fondesis de investigación con el área botánica para estudiar el desarrollo floral en representantes del género Maleservia de Chile. El trabajo requirió numerosas salidas a terreno para recolectar el material y también muchas horas de análisis en laboratorio. Todos los ejemplares recolectados fueron depositados en el herbario. También tenemos a Ludovica Santilli, se desempeña en el área de la investigación, desarrollando estudios sistemáticos con enfoque en morfología de nuestra flora urbana y también taxonomía. Una de sus publicaciones es la nueva forma de Grausa, revalidación, distribución y afinidades de Loasa a caulis. Vamos a mostrar algunos trabajos que se han realizado en el área. Acá podemos ver el ingreso de la colección Semillas para poner en valor esta colección. Este trabajo lo realizó la señora Inés Mesa y fue supervisado por quien les habla. Se hizo el cambio de embalaje, se elaboró una base de datos, se hizo la ordenación correspondiente. Actualmente se está trabajando en el catálogo de esta colección. Aquí podemos ver una fotografía del embalaje que tenía esta colección, y este es el nuevo embalaje y este es el mueble donde está depositado actualmente, y acá podemos ver la ordenación que se le dio a la colección. Acá tenemos una pregunta de nuestros amigos: ¿cuál es el trabajo que se realiza en el herbario? Vamos a ver varios trabajos que realizamos que pueden ser de mucho interés para ustedes, que son desconocidos también para la gente que no consulta habitualmente el herbario. Desde el año 2012 se comenzó en el herbario el monitoreo de la temperatura y humedad relativa en las 4 estaciones del año. Estas mediciones nos permiten evaluar las condiciones ambientales donde se resguarda este valioso patrimonio. Se publicó un artículo con un análisis preliminar de estas mediciones, que este es el artículo, este es el data logger con el que se hacen las mediciones. A partir del año 2013, después de asistir a un taller de colecciones biológicas en Villa de Leyva, Colombia, se inicia en el herbario el uso de material libre de ácido para mejorar la conservación de las colecciones. Al principio teníamos solo un proveedor, pero actualmente hemos encontrado nuevos proveedores. Con este nuevo material de conservación se inicia la tarea en el herbario tipo de encamisar la colección. Casi 7.000 ejemplares. Encamisar significa colocarle una carpeta a cada ejemplar, pero con un papel delgado tipo bond, con material libre de ácido. Además, se guardaron cada carpeta en bolsas de polietileno para protegerlas del polvo y darles más estabilidad a las variaciones de temperatura y humedad relativa. Actualmente se está trabajando en esta colección, que es la colección histórica. Cuando hablamos de colección histórica, nos referimos a los ejemplares que fueron montados en el año 1942, que no son ejemplares tipo. Se está haciendo el cambio de embalaje, también se están fijando los ejemplares que se han despegado de la cartulina, se están pegando sobre los ejemplares que no lo tienen, y también se está haciendo el encamisado y recambio de bolsas. Esta labor fue suspendida en marzo de este año debido a la pandemia. Gracias al programa de fortalecimiento a la actividad curatorial FAC, se trabajó en la disminución de brechas de plantas vasculares y criptógamas de las regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá y Antofagasta. La recolección de material se debe hacer de acuerdo a una planificación. Está en relación directa con la investigación y será el especialista el que definirá qué, cuándo y cómo recolectar. Nosotros estamos recolectando plantas para cubrir algunas brechas del herbario. Esto consiste en recoger un ejemplar completo en el caso de plantas herbáceas, es decir, que se incluyan las raíces, bulbos, tallos, hojas, flores y frutos, si los tiene. Las plantas grandes como árboles y arbustos deben estar representadas por ramas que muestren diferentes tipos de follaje, flores y o frutos. En cuanto a los helechos, siempre se debe recolectar material fértil, es decir, con soros. Las plantas, una vez extraídas, se colocan en una prensa en forma tan natural como sea posible. Se debe tratar de mostrar el anverso y el reverso de algunas hojas, las inflorescencias, se distribuyen de manera de mostrar los caracteres florales en forma ventajosa. Si el ejemplar es demasiado largo, debemos doblarlo en forma de V, N o M. Si se trata de plantas suculentas, por ejemplo las cactáceas, se deben hacer cortes longitudinales y transversales. Cada hoja de papel de diario que tiene un ejemplar debe ir numerado correlativamente. Este número va relacionado con el número que se anota en la libreta de campo, artículo indispensable en la recolección de material. Acá tenemos fotografías del terreno del 2018 a la región de Antofagasta. Podemos hablar del caso de las briófitas también, que el material se obtiene sacando trozos de substrato con briófitas. El tamaño debe estar entre los 5 y 10 centímetros cúbicos. En el caso de las briófitas hay que tener presente que no se habla de ejemplares sino de muestras, porque cada trozo de substrato con briófitas puede traer varias especies, lo que recién se aclara después del trabajo en laboratorio. Siempre es recomendable recolectar material con estados reproductivos, en este caso esporofita. Las muestras de briófita se colocan en papel y en cada una de las muestras se coloca el número de terreno, descripción de la planta y su entorno. Gran parte de esta colección fueron ingresadas al herbario y otras están siendo estudiadas para ser determinadas a nivel de género o especie. En el año 2019 se pudo realizar un proyecto de manejo de colecciones supervisado por Víctor Ardile. Consistió en el manejo curatorial de 11.000 ejemplares donde se hizo recambio de embalaje internos y externos por papelería libre de ácido. Los ejemplares de plantas vasculares los estoy trabajando yo. También se trabajó en la recuperación de información asociada a los embalajes como nombres, números, símbolos y otros. Posteriormente, los ejemplares se dispusieron en cajas individuales de tamaño estándar para cada ejemplar. Se reubicaron en muebles con la rotulación correspondiente. También se realizó la documentación que consistió en la catalogación e ingreso a la base de datos asociada en formato Darwin Core y se hizo la revisión del estatus taxonómico vigente a la fecha del trabajo. Este trabajo fue realizado por una empresa externa y los profesionales que trabajaron en este proyecto son Vanessa Morales, Kester Bull, Camila Gómez, Rocío Espinosa y Claudia Espinosa. Continuamente se atienden a profesionales y estudiantes que necesitan consultar las colecciones. Se apoya a tesistas y se reciben grupos que coordinan visitas al área. Se participa también en seminarios. Acá tenemos una fotografía donde fuimos invitados y participamos en este seminario en la Universidad de Chile. Se realiza desde el año 2007 en el área una reunión del Día de la Flora Nativa de Chile. Acá tenemos esa información, donde se exponen los trabajos realizados por algunos invitados y profesionales del área. También se realizan préstamos de las colecciones
a aquellos investigadores acreditados nacionales o extranjeros que estudian géneros y especies propias de Chile o cuya distribución alcanza hasta nuestro país. La colección así adquiere mayor valor científico, ya que los especialistas la revisan, ponen al día la nomenclatura y por lo tanto la validez de las especies que forman la flora de Chile. La colección de fanerógamas se ha incrementado con las donaciones realizadas por investigadores, ya que la Ley de Monumentos Nacionales de 1970 protege en este sentido nuestros recursos naturales, exigiendo que los extranjeros que recolectan en nuestro país deben dejar en el Museo Nacional de Historia Natural un set de duplicados y en lo posible llevar un botánico chileno a sus expediciones. Para incrementar la colección se debe realizar montaje de ejemplares o montaje de plantas. Esto consiste en fijar la planta seca a una cartulina, como acá lo vemos, de tal forma que se observen sus características principales y facilite su preservación, organización dentro de la colección. Las plantas se adhieren a la cartulina por medio de unas tiras engomadas que acá las vemos. Todas las partes de la planta deben quedar muy firmes. Por eso vemos que estas tiritas están en varios lugares. No deben cubrirse las estructuras importantes. Se recomienda el material libre de ácido para el montaje, ya sea para la etiqueta, la cartulina y el papel con el que se elabora el sobre. Cada ejemplar debe llevar un sobre, que lo vemos acá, que se usa para colocar partes de la planta que se han caído o en el uso se fragmentan y se guardan en este sobre. También se tiene que colocar una etiqueta donde está toda la información del ejemplar. Por ejemplo, a qué familia pertenece, el género, en lo posible la especie, la localidad donde fue recolectada, descripciones de la planta, del hábitat, quién lo colectó, si tiene el número de colector, la persona que recolectó esta planta y acá la fecha en que fue recolectada. Esta información se ingresa en una base de datos y se elabora esta etiqueta que se tiene que colocar en la parte inferior derecha. El sobre siempre tiene que estar en la parte inferior izquierda y este timbre es como el número de inventario de la planta. Y la ubicación de este timbre tiene que ser en la parte superior derecha. Acá les hice este cuadrito donde muestra el montaje correcto, cómo debe realizarse. Este material es el que estamos usando actualmente, que es material libre de ácido. Aquí está la tela, tenemos lápiz para testear el material y los pegamentos también se están usando libre de ácido. Con respecto a esta pregunta de nuestros amigos que hicieron por redes sociales, de cuántos ejemplares tenemos actualmente, el herbario tiene alrededor de 170.000 ejemplares de diversas colecciones. En él encontramos colecciones de plantas vasculares, de frutos y semillas, pteridófitas, briófitas, como musgo, hepática y antocerote. También tenemos colecciones de líquenes, hongos, misomicetos, algas marinas y de agua dulce. Esas son las colecciones que tiene nuestro herbario. Acá puse estas imágenes porque tenemos otra pregunta de nuestros amigos, si existen plantas extintas en la naturaleza. Nosotros en el herbario tenemos estos dos ejemplares. Uno es el Asófora toromiro y el Santalum fernandesianum de Juan Fernández, y esta Asófora toromiro es de Isla de Pascua. En la página del Ministerio del Medio Ambiente
saqué un listado donde aquí le puedo dar la respuesta a nuestra amiga. Dice que plantas extintas en nuestro país actualmente hay 17 especies. En peligro, 497 especies y vulnerables, 243 especies. Es un poquito preocupante estas cantidades, principalmente las que están en peligro. Así que les recomiendo cuidar nuestras plantas, nuestra naturaleza y tratar de no sacar muestras de plantas cuando visitamos los parques, porque muchas de ellas pueden estar dentro de estos grupos de especies amenazadas. Para finalizar, quisiera mostrarles las proyecciones futuras que tenemos en cuanto a los trabajos que se están realizando en el herbario. Bueno, en estos momentos se está transfiriendo bases de datos en Excel a formato Darwin Core para publicarlo en la plataforma GBIF. También queremos continuar con el manejo integral de las colecciones botánicas de connotación histórica y grupos actualizados por los especialistas. También queremos mejorar las condiciones ambientales de los depósitos. Nos referimos a implementar nuevos equipos que favorezcan la conservación de las colecciones. Y también tenemos una tarea en definir brechas de las colecciones. Si bien existe un informe del año 2009 realizado por Vanessa Morales, que de cierta manera resolvió las brechas geográficas de las plantas vasculares, es necesario actualizar esta información y definir brechas por especie y geográficas de todas las colecciones del herbario. Esta es la bibliografía que consulté para poder hacer esta presentación. Gran parte de la información la saqué de los 100 años de la sección botánica que publicó la señora Mélica Muñoz. Concluiré esta charla compartiendo las palabras del profesor Carlos Muñoz refiriéndose al trabajo en el herbario. Ello no solo ha permitido disponer de este material para su utilización, sino que estos esfuerzos han salvaguardado uno de nuestros patrimonios científicos más preciados, que nos legara un fundador las generaciones de hombres de ciencia e investigadores del siglo pasado. Este material no solo pertenece al país para el cual las entidades han sido descritas, sino que son, como todo elemento de ciencias, un patrimonio universal. Amigos y amigas, aquí concluyen las charlas de la administradora de colecciones del museo. Agradezco su interés y sus preguntas y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.